Hola amigos, amigas, es un gusto que nos acompañen. Estamos de vuelta. Dani, gusto nuevamente de platicar contigo en el podcast Adamantius. Lo habíamos dejado por algún tiempo porque ambos tenemos actividades, nuevas responsabilidades, nuevos retos, pero ojalá que este año nuevo que está iniciando, pues que lo podamos hacer platicando de teología, que es lo que nos gusta, que yo pueda seguir aprendiendo mucho de ti, Dani, que eso también me gusta, y poder compartir lo poco que estamos aprendiendo con las demás personas. Pues mucho gusto saludarte, Dani. Hola, hola a todos también. Hola, Carlos. Siempre es un placer poder platicar, poder conversar sobre todos estos temas tan fascinantes para ambos, me parece, y para toda la gente que nos ve y nos escucha sobre teología. Y como lo hemos mencionado en la conversación, siempre aprendemos todos. Creo que uno se edifica el poder escuchar al otro y hacerlo desde perspectivas diferentes y desde incluso cosmovisiones diferentes. Así que bienvenidos a esta conversación. Bienvenido también, Carlos, por supuesto. Y gracias a todos por la oportunidad que nos dan de poder platicar. Así es, pues mira, Dani, como te digo, ya extrañaba estar platicando contigo y este primer episodio del podcast quisimos hacerlo especial. Normalmente los podcasts anteriores pues hemos estado platicando tú y yo de temas teológicos, compartiendo un poquito de ideas sobre diferentes temas. Y hay un tema que traemos hoy, amigos, amigas, que pues creo que no pudimos haber invitado a alguien más especial que a la persona que nos va a acompañar hoy. La persona que nos va a acompañar hoy, ya te voy a dar la oportunidad, Dani, que la presentes, pero de manera personal yo tengo tiempo siguiéndola en redes, me enorgullece decir que es mexicana y que yo creo que es una de las pocas mexicanas que está metida en este tema de la teología, eh, que el contenido que ella comparte en sus redes creo que es muy edificante, lo ha sido para mí y bueno, creo que pues yo estoy muy emocionado de platicar con ella de su área de expertise, de una de sus áreas de expertise. Sí, ya también me emociona mucho poder tener esta conversación. Lo mencionaba en algún momento, ahí buscando en internet, vagando por internet, sobre todo de información sobre el área de teología y todo eso, me encontré con un proyecto que me encantó muchísimo en Ciudad de México. No tenía mucha información, pero el saber que está conectada con ese proyecto, pues es también fascinante. Y sobre todo por la temática que comparte, ¿no? No quiero adelantar todavía detalles porque vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero es sin duda una gran bendición, un gran privilegio y una gran oportunidad poder tener conversaciones con personas como quien a continuación presentaremos. Entonces, si me permites, voy a lanzar de una vez entonces la información que tenemos para compartir con ustedes. Estamos hablando de quien ven ahora en pantalla, a Paola Ortega Aviña. Ella es licenciada en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. Por su formación, ella es teóloga y se dedica básicamente a la promoción del estudio de la Biblia desde perspectivas como las que llamamos ciencias bíblicas. Ahorita nos va a explicar a mayores detalles en qué consiste esto, pero créame que es un campo fascinante y mucho de lo que ella hace también pues contribuye al conocimiento de la palabra de Dios y que todos podamos tener información de primera mano. Así que, Paola, bienvenida, una grata sorpresa tenerte en medio de nosotros. Esperamos que puedas disfrutar también con nosotros de esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, pues creo que soy la persona menos interesante del mundo, pero lo poquito que el Señor me ha permitido aprender, me gusta compartirlo. Y creo que en esta reapertura de su podcast o nueva temporada, no sé cómo llamarlo, yo creo que podríamos abrir la perspectiva a muchos jóvenes y a muchas mujeres que necesitan relacionarse tanto con la teología como con las ciencias bíblicas. Excelente, excelente, Paula. Pues como ya bien lo comenta Dani, es un gusto tenerte por acá. Y pues bueno, quisiéramos esta plática hacerla muy amena. Eh, Nos gustaría como que la gente te conociera, que supieran qué es lo que haces y que nos pudieras, digamos, motivar, porque creo que en México sobre todo, creo que, no sé, Dani, tú que estás más cerca con el tema de la academia y demás, una de las percepciones que yo tengo es que cada vez menos la gente se interesa en estos temas, como en temas teológicos y demás. Quizás una percepción errónea, pero pues al conocer gente como tú, al ver lo que tú haces, al estudiar lo que nosotros estudiamos, que yo que estoy estudiando teología, Dani que
es maestro de teología, que también sigue estudiando, pues es algo como que apasiona, es un tema muy apasionante y ojalá que a través de esta plática, pues nos puedas motivar a seguir estudiando y aprendiendo, ¿no? Yo quisiera empezar a preguntarte, Paola, pues quién es Paola, ¿no? ¿Quién es Paola? ¿De dónde es? A qué equipo de fútbol le va? Y empezamos por ahí. Bueno, yo creo que lo más importante y que creo que con esto podemos hacer clic con muchas personas que nos escuchan, es que yo soy nieta de un pastor bautista. Soy nieta de un hombre que me demostró el profundo impacto que tiene el texto bíblico en la vida de alguien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi abuelito fue un hombre que no pudo terminar ni siquiera la educación básica, un hombre que estudió hasta tercero de primaria, pero su amor a la Biblia y su estudio eh, lo convirtió en una persona excepcional. No tuvo la oportunidad de asistir a un seminario porque estamos hablando de hace, no sé, 50, 60 años en México. No había esa cultura. Si hoy, ustedes bien lo saben, es complejo si juntamos 20 pastores y les preguntamos cuántos han asistido a un instituto, a un seminario, cuántos han estudiado, pues yo creo que la mitad, ¿no? En ese tiempo, hace 50, 60 años, pues con mayor razón, ¿no? No había esa cultura. Entendemos también que en ese contexto México tiene pues este impacto de el boom de lo que es el evangelio, ¿no? Cómo llega el cristianismo a México, muy poquitas iglesias históricas, más bien la gente se empieza a convertir por medio de los chics, por un folletito, por alguien que medio le predicó, le regaló una Biblia, crees y órale, ¿no? Prácticamente ya con eso puedes abrir tu iglesia. Así fue como se dio el cristianismo en ese contexto y así es como mi abuelo llega al evangelio, ¿no? Él iba a la Basílica de Guadalupe a entregar a uno de mis tíos, los mayores, porque nació enfermo y bueno, los médicos no le daban muchas horas de vida y alguien le comparte el evangelio, mi abuelo cree, reciben el milagro, que era también esto que se veía mucho, ¿no? En México con este boom y este fenómeno de cuando el evangelio se propaga de esta manera, se ven muchos milagros, ¿no? Con el tiempo él empezó a pegarse a la doctrina bautista, pero bueno, es un hombre que su retórica, su comprensión lectora, su ortografía, su integridad, sus valores, su cultura del trabajo, eran admirables, admirables y no, repito, no porque haya tenido el privilegio de ir a la universidad o de estudiar o de tener una familia, ¿no? Que le abriera un panorama, sino todo fue a través del texto bíblico. Y eso a mí me marcó, o sea, eso a mí me hizo darme cuenta que pues ese libro tenía algo de especial porque podía transformar la vida de las personas y no solo como nos han enseñado, ¿no? Que al drogadicto le quita lo vicioso, ¿no? A la mujer de las calles la hace una mujer decente, al ladrón lo hace íntegro, no, sino una transformación muy personal que tiene que ver con las estructuras mentales, con tus valores, con tus principios, o sea, algo que cuento mucho es que antes de que existiera esta moda de la dieta keto y no consumir azúcar y ser gente que recicla y todo esto, mi abuelo ya lo hacía. Y todas estas ideas, que después fueron una moda, pues él las vio venir a través de estudiar la Biblia. O sea, él decía como, un día no va a caber la basura en el planeta porque somos consumistas y la Biblia dice esto, ¿no? Y no hay que consumir azúcar y carbohidratos porque la Biblia dice esto, ¿no? Entonces, a mí eso me marcó mucho. Obviamente, como muchos de los que crecimos en la iglesia, crecemos viendo cosas que nos harían dudar de Dios, ¿no? Y odiar la iglesia, porque esa es la verdad. Pero yo tuve la fortuna de ver, pues, un hombre no perfecto, ¿no? Creo que es como el error, ¿no? No vamos a encontrar perfectos, pero sí un hombre muy congruente y un hombre que recibió esa transformación y esa manera de vivir que a mí me dejó marcada. Ya, en la adolescencia, como siempre, pues yo fui esa oveja negra que decía, a ver, momento, momento. ¿Cómo que un pez se tragó a Jonás y lo vomita vivo? ¿No? O sea, yo me hacía esas preguntas que no son bien vistas, ¿no? Que
que en ese tiempo pues era como o te falta oración o te falta fe o ya va a hablar otra vez esta niña, ¿no? Y bueno, pues yo tuve de dos, ¿no? O me ponía a buscar ese Dios, a ver si era razonable, a ver si esas preguntas eran contestables, eran de entrada válidas, ¿no? Porque eran muy mal vistas. Pero a ver, o sea, yo quería encontrar a Dios en la lógica. Yo quería encontrar a Dios afuera de cuatro paredes. Yo quería ver si ese Dios tan grande, tan maravilloso, tan amoroso, que creó los cielos, la tierra, el universo, pues también estaba permeado afuera, ¿no? Fue una gran búsqueda, las metanoias, crisis existenciales, crisis de fe, pero justamente en el estudio teológico me sentí como, bueno, ahí van, ¿no? Ahí van algunas respuestas agarrando forma, pero no es hasta que yo llego a las ciencias bíblicas donde todo esto termina como de cuadrar, cuando menos para mí. Y me he dado cuenta que ahora esto que Dios me ha permitido estudiar y conocer es algo que yo me gusta mucho promover, sobre todo entre los jóvenes, porque pues tristemente, no sé a todos, pero cuando menos a mí, recuerdo que la escuelita dominical de niña o los cultos de jóvenes de muchas iglesias, porque pues conozco muchas iglesias, he convivido con muchas iglesias, pues no penetran a la intimidad del ser humano, ¿no? O sea, o los jóvenes se juntan a comer pizza y a medio hacer una actividad ahí, dos que tres cristiana y ya, ¿no? O no se tocan temas tan profundos, ¿no? La Biblia, por ejemplo, perdón, la iglesia, por ejemplo, no educa en temas sexuales, ¿no? Es decir, eso es pecado, es como para ellos suficiente. Hasta hace muy poco, y ustedes lo sabrán muy bien, se vale o se permite que haya psicología dentro de la iglesia, ¿no? La Biblia no es como, no quiero decir que no sea suficiente, pero no es la herramienta para aconsejar todos los problemas, entonces lo podemos platicar más adelante. Y bueno, eso, ¿no? Como que una cosa en la donde dices, bueno, sí, ya canté, ya conviví, pero tengo depresión, estoy confundido en mi sexualidad, dudo que yo le importe a Dios, no entiendo a Dios en la filosofía, mi profe de filosofía me destroza, no sé responderle, etcétera, 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 ¿no? Entonces es hasta que yo llego a las ciencias bíblicas donde, repito, empiezo como a ordenar y es esto lo que me gusta promover y que también pues he encontrado que sirve. Hoy los jóvenes tienen acceso a mucha información, pero no toda es buena. Entonces, también esta parte de poder resolver dudas y hablarles de las ciencias bíblicas y de que se encuentren o se reencuentren, mejor dicho, con el texto bíblico de otra forma, creo que es lo que yo soy y todo surge, bueno, de que sé lo que es la iglesia. O sea, yo crecí afortunadamente dentro de la iglesia, aunque no todo es color de rosa, ¿verdad? Se ven cosas que uno dice, pero bueno, Muy bien entiendo mejorarse. perfectamente. Sí, no. Yo no sé si son más traumas que recuerdos bonitos, pero bueno, crecimos dentro de la iglesia. Claro, Paula. Yo entiendo, y me gustaría también mencionarlo para beneficio de quienes nos ven. La mayoría de las personas que suelen conectarse con nosotros, pues vienen de un trasfondo adventista del séptimo día, porque es la gente que nos suele seguir. Lo platicábamos en algún momento. Yo he ejercido el ministerio como pastor dentro de la congregación adventista, de la denominación adventista, por cerca de 12 años. Entonces, la gente que suele seguirnos en las redes sociales viene de esa, digamos, de esa tradición o de ese contexto, ¿no? Y me gustaría mencionar entonces lo que tú señalas, o sea, vienes de un contexto completamente diferente al nuestro en ese sentido, hablando de la denominación, ¿no? Que es bautista. Sin embargo, muchas de las cosas que tú estás pintando, que estás mencionando, son realidades que también vivimos del lado de esta otra denominación, ¿no? Porque al final creo que compartimos muchas experiencias del lado protestante, ¿no? Tal vez haya un poco más de diferencias del lado católico por otras situaciones, pero creo que muchas de las cosas que has mencionado también uno las puede, yo las puedo sentir como también experiencias propias. Así que entiendo bastante lo que mencionas y lo que dices y creo que también son retos que tenemos que dialogar en su momento y ayudar a superar.
Pero mencionaste algo que me llama la atención y que me gustaría que pudieras explicarnos un poquito más, que tiene que ver con este aspecto de mostrarle al mundo cristiano que se pueden encontrar respuestas lógicas a la fe, ¿no? Es decir, a veces uno quiere decir, bueno, es que hay ciertas cosas que uno no puede preguntar porque no han sido reveladas y no puedes investigarlas, ¿no? Pero no es así, creo que hay ciertas respuestas que Dios nos ha dejado y que nos invita a reflexionar, nos invita a cuestionar. Y hay un proyecto muy importante del que tú formas parte, entiendo, que es el Museo, Maná Museo de la Biblia, ¿no? Museo de las Sagradas Escrituras. Y entiendo que esa es parte de la forma como promueves estas respuestas y esta invitación a estudiar la Biblia bajo las ciencias bíblicas. Cuéntanos un poquito acerca de este proyecto, en qué consiste, a qué se dedican, para tratar también de conocer esa parte de lo que haces. Perfecto. Bueno, mira, el Museo de la Biblia nace hace 25 años en Ciudad de México. Cristian Gómez Macías es un filósofo catedrático de la UNAM y teólogo que, viene de una familia con bastante artística y cultural, ¿no? Entonces, él tuvo mucho desde pequeño esta parte de conocer museos, visitar museos y se dio la tarea de empezar a coleccionar Biblias antiguas. Cuando ya tiene una gran cantidad, porque hoy tenemos más de 3.500 Biblias antiguas en el museo, todas distintas. Desde el siglo XV, XVI, XVII, Biblias en lenguas de México, lenguas del mundo, en papiros, pergaminos, códices, Biblias luteranas, etcétera, etcétera. Más de 3.500. Eh, Cuando él se da cuenta que ya tiene una gran cantidad de Biblias, pues lo que hace es decir, por supuesto, que podemos predicar a través de este material. Hay por ahí, me parece que es en el Reforma, hace 20 años le hicieron un artículo, porque él monta un museo en su departamento. Y de ahí lo que hace el museo es predicar sin decir que estamos predicando. Es decir, exaltamos el valor del texto bíblico en la cultura. Nosotros, a través de ser un museo, una institución de corte e interés cultural, lo que hacemos es mostrarle a la gente cómo se forma la Biblia, el valor cultural que aporta la Biblia a la sociedad y que todo está permeado por la Biblia. Es muy irónico porque nosotros nos presentamos con otros museos. De hecho, antes de la pandemia que yo estuve en las relaciones públicas del Museo de la Biblia, específicamente en esa parte a mí me tocaba ir a las juntas de museos con todos los museos de México, el Papalote, el de Antropología, el Universum. Yo llegaba y decía, yo soy del Museo de la Biblia. Y como museo, nosotros tenemos contacto con otros museos, hemos dado conferencias con otros museos. De hecho, el año pasado tuvimos una serie de conferencias con el Museo Sumaya sobre el valor de la Biblia, sobre el legado literario del texto bíblico. Entonces, es curioso porque la gente allá afuera tiene un concepto de los cristianos protestantes evangélicos en general, porque ellos no distinguen si somos adventistas, bautistas, luteranos, presbiterianos. Nos tienen en un muy mal concepto, como gente informal, gente ignorante, gente inculta, gente retrógrada, gente idólatra, lo peor, ¿no? Y a la Biblia la tienen como ese librito de fábulas, ¿no? Que está hecho para manipular masas, que es un cuento ahí que alguien se inventó. Y nosotros a través de las ciencias bíblicas exaltamos el valor. Nosotros hemos estado en universidades, museos, conventos, sinagogas, en el metro, en espacios públicos, a hablar sobre la Biblia. Y miren, algo muy interesante, Carlos y Dani, es que nosotros no usamos lenguaje religioso. Nosotros hablamos sobre el legado cultural de la Biblia, o sea, predicamos sin decir que estamos predicando y usamos un lenguaje cultural. Al museo, por ejemplo, yo he recibido ateos, gnósticos, mormones, testigos de Jehová, satánicos, santeros, filósofos, y tengo que tener diálogos con ellos en donde yo no tenga un lenguaje religioso, en donde yo no sea como la mayoría de los creyentes son de que te hacen una pregunta y te ofendes y no sabes contestar y atacas, y entonces eso no se hace un diálogo, ¿no? Eso no hace que alguien quiera platicar contigo, ¿no?
He contado por ahí en algunos podcasts que me han invitado de, pues, diálogos que he tenido con satánicos, ¿no? Donde me dicen, ay, pero es que mi Biblia es, yo ya me leí tu Biblia y le encontré este error. Ahora, tú lee la mía y regresas al museo y dialogamos, ¿no? Eh, Tiene que ser un diálogo abierto, ameno, prudente, cultural, elevado, con nivel, en donde podamos usar argumentos filosóficos, teológicos, históricos, lingüísticos, filológicos, culturales, literarios, para exaltar el valor de la Biblia. Cuando esto lo hacemos con gente que no es creyente y la gente, porque obvio sabemos que el convencer es obra del Espíritu Santo, eso no garantiza que se conviertan, ¿verdad? Eso le corresponde al Espíritu Santo. Convencer es obra del Espíritu Santo. Pero cuando menos se van respetando la Biblia, ¿sabes? O sea, nos preguntan como, oye, ¿y tú en qué crees, no? Y nosotros en el museo tenemos prohibido dar nuestra postura de fe, pero a veces no creen que seamos pues cristianos, porque dicen, ay, yo tenía otro concepto de los cristianos, ¿no? O sea, ¿cómo que, a ver, cómo que ustedes hablan así y son cristianos, ¿no? Y pues es triste, ¿no? Pero cuando estos argumentos los comentamos con jóvenes cristianos, uy, se van empoderados. De verdad que se van empoderados, de verdad que se van como, eh, a veces les decimos cuando van al museo grupos de jóvenes, aquí, destrócennos aquí, las preguntas que les hace el profe de filosofía, el amigo que se leyó a Nietzsche, el amigo que se leyó a Schopenhauer, aquí, pregúntenos aquí, todas esas dudas respecto a Dios y al texto bíblico. No, bueno, es una fiesta, o sea, se van así como con ese orgullo de, wow, he puesto mi vida, con mi confianza, mi base de fe y de moral en un libro totalmente lógico, cuadrado, respetable, histórico, sustentado por aparatos críticos, por arqueología, por filología, por etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí haría una pregunta. Todavía estamos como, ay, citando a Tomás de Aquino, ¿no? Se puede llegar al conocimiento de Dios a través de la razón. Pues créanme que han visitado el museo gente que no es creyente, que va porque le gustan los museos, tienen diálogos, entienden muchas cosas de la Biblia y de Dios que no habían entendido, y al tiempo nos preguntan así como clandestinamente, oigan, ¿y a qué iglesia cristiana podría asistir, no? O sea, entonces realmente se está haciendo algo, ¿no? Realmente estamos avanzando. Y bueno, a mí, no sé si ustedes lo han escuchado, pero a mí me llegan mucho como esas preguntitas de, ¿tú qué opinas? Las ciencias bíblicas alejan de Dios, alejan al creyente, las ciencias bíblicas te pierden, las ciencias bíblicas te confunden. Pues miren, irónicamente en el Museo de la Biblia, que nosotros es donde usamos las ciencias bíblicas, pues la gente que no conoce tiene un primer encuentro con Dios y con el texto bíblico desde estas disciplinas, ¿no? Como, o sea, el creyente como que es más fe, corazón, eh, pues le pone más corazón y fe, ¿no? Que razón. Y los no Claro. creyentes como que empiezan al revés, ¿no? Como que primero la parte de la razón y ya después, pues ya la parte mística, ¿no? El recibir a Cristo, esto que conocemos como la oración de fe, la comunión, la oración y todo esto. Pero pues en mi experiencia yo podría decir que no, las ciencias bíblicas no alejan de Dios, al contrario. Oye, Paula, antes de que entremos a lo de las ciencias bíblicas, perdón, Carlos, creo que nos habíamos puesto de acuerdo a ir uno y uno, pero No te eh, preocupes, no te me, preocupes, amigo. ya me emocionó este asunto, ¿no? Sí, 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 dale. Ah, tengo la impresión, Paola, no sé si tú la has recibido en estos intercambios con jóvenes cristianos, pero tengo la impresión que la generación que tenemos ahora de creyentes de cristianos es completamente distinta a la de hace, no sé qué te gusta, unos 40 años tal vez o 30 años. Cuando hacíamos evangelismo o cuando se hacía evangelismo, el mundo era, digamos, más convencido por demostrar que tu religión o que tu denominación tiene una creencia incorrecta solo por la Biblia, ¿no? Entonces tratar de mostrarle, mira, la Biblia tiene la razón y tú estás creyendo en una idea equivocada con la Biblia, ¿no? Pero el mundo ha dejado, digamos, la sociedad ha dejado de creer en la Biblia como una verdad autoritativa, como algo
que puedes fundamentar tu fe allí. Y entonces la nueva generación de creyentes y cristianos ya no le basta solo con que nosotros citemos la Biblia, sino con que mostremos que la Biblia es un texto que tiene autoridad y que puede competir incluso dentro de ciertos aspectos de la ciencia, ¿no? Pero lo que voy es, ¿has notado, has sentido tú de pronto que los jóvenes de ahora necesitan no solo aprender a discutir doctrina, sino aprender a razonar, a conocer un poco de filosofía en general para poder argumentar con coherencia sus ideas? ¿Crees tú que es como una necesidad que se siente ahora o es una impresión nada más diferente que la que tengo yo? No, totalmente de acuerdo. De hecho, chicos, yo les confieso, yo prefiero dar ciencias bíblicas que teología. Yo no me gusta la doctrina, o sea, yo conozco todas las doctrinas y si ustedes me invitan el sábado a su culto, yo voy feliz. Y si el domingo me invita un presbiteriano, yo voy feliz. Y si me invita un pentecostal, yo voy feliz y aplaudo y brinco y todo. A mí no me cuesta trabajo encontrar a mis hermanos y sentirme parte de la iglesia en cualquier denominación. Entiendo el estudio doctrinal de cada denominación o de cada movimiento, lo respeto, pero creo que mucho tiempo era como eso, o sea, las almas no se ganaban como para Cristo, ¿no? Sino más bien uno quería ganar almas no para Cristo, sino para tu iglesia. ¿No? O sea, tu iglesia local, ¿no? Y hasta eso de que mi iglesia es mejor, ¿no? Mi pastor es mejor. Ah, pues aquí aplaudimos, ah, pues acá danzamos, ah, pues acá el pandero, ah, pues acá tenemos un proyector bien padre, ¿no? A mí la verdad es que eso se me hace como, pues, peleas estériles, ¿no? La gente pues necesita conocer de Cristo y a lo mejor su historia de fe va a ser con ustedes o con los bautistas o con los presbiterianos, pero Cristo es el centro, ¿no? La salvación, ¿no? Yo estoy segura que en la eternidad nos vamos a dar una gran sorpresa, nos vamos a llevar una gran sorpresa porque pues van a ver no solo todas las denominaciones y movimientos, sino pues, distintas religiones también, ¿no? Eh, gente que pues buscó a Cristo y buscó el Salvador de corazón y en donde estuvo el Señor le respondió. Y en este sentido, pues yo creo que se abre el diálogo, o sea, se abre sí, el diálogo, pero también la ambición de no solo tener argumentos para por qué somos mejores los pentecostales o los bautistas o los presbiterianos, sino por qué es mejor Cristo que no tener a Cristo. O por qué he tenido esos diálogos en museo. ¿Por qué es mejor las Sagradas Escrituras que el Corán? ¿Por qué es mejor confiar en las Sagradas Escrituras que en la Biblia satánica? ¿Por qué es mejor confiar en las Sagradas Escrituras que en la Biblia que usan los testigos de Jehová? ¿Por qué es mejor conocer a Cristo y apegarte al cristianismo que hoy irte a alguna de las religiones orientales que tanto están de moda? Y eso no pasaba antes, ¿no? Como bien lo mencionas. Ahorita, por ejemplo, tenemos mucho anime, mucha influencia de cultura oriental, ¿no? Y religiones orientales. O sea, hace 40 años tú jamás ibas a ver un Buda en la casa de alguien. Hoy vemos un Buda y vemos muchos elementos, ¿no? De religiones orientales. Entonces hoy creo que el diálogo no es tanto doctrinal entre si te vas con presbiterianos, bautistas, metodistas, luteranos, sino entre si sigues el cristianismo o una religión oriental, ¿no? Si sigues a Cristo o a Buda o a Mahoma o a Alá, ¿no? Si sigues las Sagradas Escrituras o el Corán o la Perla del Gran Precio o la Biblia satánica o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que la información que tenemos hoy hace que este diálogo pues se abra, ¿no? Ya no es tan doctrinal y tan cerrado. Ya hoy yo digo, con que alguien entregue su vida a Cristo, no importa a qué iglesia se vaya, ¿no? Si se quiere ir con ustedes que sean buen adventistas, si se quiere ir con los luteranos, que sea un buen luterano, pero que entregue su vida a Cristo, ¿no? Eso es lo que yo percibo porque, repito, tenemos ahora tanta información y hace que, no sé, 20 años el boom de las religiones orientales que han estado llegando, la globalización y todo esto, pues hace que hoy
pues digo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me salen anuncios de que si me quiero convertir al Islam en YouTube, ¿no? Eso no pasaba hace 20 años, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues preferimos que las almas se conviertan a Cristo, que se conviertan al Islam. Entonces yo creo que ese diálogo que mencionas, pues ya es obsoleto. Wow, Paola, pues son como muchos temas, ¿no? Muchas ideas muy, muy interesantes. Fíjate que ahorita que platicabas, uno de mis autores favoritos es Alfonso Ropero. Y creo, me imagino que tú lo debes de conocer más de cerca, pero en una de sus entrevistas recuerdo que él platicaba su experiencia de que él, no sé si siga siendo pastor de alguna iglesia, creo que sí, o no sé, pero él platicaba que en su momento cuando era pastor de una iglesia, pues como que tenía esas mismas dudas que tú has planteado, que creo que todos tenemos, y que él trataba de buscar esas respuestas a través de la filosofía, a través de otras ciencias, y que sus colegas como que le hacían el feo. Él platicaba que sus colegas le hacían el feo y que cuando los invitaba a su casa, él platica que los colegas le decían, oye, estás leyendo esto, vas a perder la fe. Y él se sentía un poco así y él comenta que se refugió en los libros. Creo que se nos perdió aquí Paola. Pero ahorita se va a subir, yo creo. Este, y bueno, platicaba Dani de eso, ¿no? Seguramente tú también conoces a Alfonso. Y no sé, creo que lo que trae Paola, lo que pone sobre la mesa, esto de las ciencias bíblicas que ahorita le vamos a preguntar, creo que es algo, pues, no sé, es diferente que la teología, ¿verdad? Es otra área y te da otra visión al respecto de la Biblia. Hablando de las ciencias bíblicas, ¿te refieres? Hablando de las ciencias bíblicas, así es. Sí, claro. No tengo el placer de conocer a Ropero personalmente, lo he leído nada más, ¿verdad? No es como que, no sé, comimos cada fin de semana o algo, ¿no? Pero he leído bueno, no bastante, pero he leído varias de sus obras y que creo que tiene algunas posiciones muy interesantes que vale la pena conocer. Pero sí, bueno, nosotros creemos que la teología tiene varias disciplinas o subdisciplinas. Dentro de ellas hay un grupo específico de disciplinas que se dedica al estudio propiamente de la Biblia y de los aspectos que rodea la Biblia, ¿no? De eso vamos a preguntarle un poquito ahorita a Paola, que ella se dedica más a ese aspecto, como lo mencionó, a tratar de mostrar o de explorar la Biblia desde elementos culturales, históricos, por ejemplo, los idiomas que son parte de las ciencias bíblicas, el griego, el hebreo, idiomas como el arameo, por ejemplo, y los mismos pueblos bíblicos, digamos, tanto los judíos como más tarde los gentiles y otros, tuvieron contacto con otras comunidades y entonces es importante que podamos también comprender esos tipos de comunidades y comprender también, por ejemplo, esos idiomas para tener más o menos una perspectiva más general, más global del impacto que tenía o que tuvo la Biblia y los personajes bíblicos en aquella época, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy recordando mucho, la Biblia habla de los ninivitas y habla de los asirios, por ejemplo. Mm. Entonces, comprender la cultura de los asirios, entender quiénes fueron ellos, entender qué idioma hablaban. Se Un mencionan poquito la reyes, señal. por ejemplo, en la Biblia, reyes que no pertenecían al pueblo de Israel. Tiglat-Pileser, por ejemplo, uno de ellos. Sennacherib, en fin, otros personajes. Y la Biblia no nos da mayores detalles sobre ellos, pero sí nos dice que fueron personajes que tuvieron su impacto en la historia de la Biblia. Entonces, para poder Ujú. entender la Biblia, en poder entender mejor, no entender la Biblia, sino entender mucho mejor el contexto histórico de la Biblia, pues vale la pena conocer a esos personajes, estudiar y evaluar a esos personajes. Y esa información no la encontramos en la Biblia porque no era de interés para el autor darnos, no sé, toda la biografía de ellos, pero hay material suficiente en otros textos no bíblicos que nos aportan esa información y nos ayudan a comprender esta lucha que hubo siempre cultural y religiosa con otros pueblos, ¿no? Entonces, de eso se encarga Mm. parte de las ciencias bíblicas. Otro elemento interesante que también hay en este mundo de disciplinas que sí forman parte de la teología, vamos a decir así, es el asunto de la evaluación de los manuscritos. Como lo Mm. hemos mencionado en otros podcasts, la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, fue escrita en materiales muy antiguos, fue escrito en idiomas muy antiguos, el hebreo, el griego principalmente, y no contamos con como le llaman,
los autógrafos, es decir, los libros escritos directamente del autor. Tenemos copias de copias de copias de copias. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la copia más antigua que podemos poseer? Bueno, hay una ciencia que se encarga de ese análisis, de ese estudio, que es lo que llaman la crítica textual, para analizar los papiros, las tintas, las técnicas de escritura, la forma de la escritura. Hay otras ciencias como la papirología, por ejemplo, en fin, que se dedican como a este tipo de análisis más técnicos que ya no, que ya escapan del área doctrinal, ¿no? Que tienen que ver más con Ujú. la cuestión cultural y la cuestión arqueológica. Es Ya. ese mundo, digamos, en el que se envuelve y en el que se mueve Paola cuando ella dice es ciencias bíblicas, ¿no? Cuando ella menciona de la ciencia bíblica se refiere a ese tipo de disciplinas, ¿no? Digamos como las disciplinas paralelas que pueden como que nutrir el estudio de la Biblia, ¿no? Que al final van enfocadas a eso, ¿no? Como otras ciencias que pueden como complementar lo que uno puede aprender de la Biblia, digamos, por resumir lo que comentas. Claro. Y hay una pregunta ahí que ojalá tengamos la oportunidad de recuperar la conexión con Paola, porque creo que podemos catalogar la lectura de la Biblia, es decir, la manera como nosotros leemos la Biblia, incluso en niveles. Es decir, hay un nivel devocional en el que Ok. tú tomas un texto bíblico y aplicas directamente esas palabras a ti, sin preocuparte quién las escribió, cuándo las escribió, en qué momento las escribió, que si la técnica de escritura que está allí es un proverbio o es un salmo o qué tipo de elementos se está utilizando. Entonces, ese nivel es un nivel elemental, no digo que es un problema, pero todos podemos manejar esa lectura de la Biblia y ya es beneficiosa ese tipo de lecturas, ya tiene su impacto en nuestra mente y en nuestro corazón y creo que incluso es suficiente para la salvación, ¿no? Es decir, podemos entender el mensaje de la Biblia, lo elemental, a ese nivel. Ujú. Pero si quieres profundizar más o si quieres dar respuesta a preguntas a veces más complejas como las que Paola compartía, requiere de pronto sumergirte un poco más profundo a otro nivel, ¿no? Ya. Y es ahí donde uno empieza a echar mano de otro tipo de herramientas y de otro tipo de disciplinas que nos ayudan a arrojar más luz. Por ejemplo, digamos, no sé, David menciona en sus salmos o instrumentos musicales, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos eran? ¿Quiénes los construían? ¿En qué momento de la historia se desarrollaron? Etcétera. Todo ese tipo de cositas se aprenden y se conocen a través de lo que Paola ha estado mencionando como ciencias bíblicas. Pero vamos a dejar que ella nos explique, que es la experta, ¿no? ¿Quieres lanzar la pregunta, Carlos? Antes que se Sí. desconecte. Bienvenida, bienvenida, Paola. Es que estamos dando emoción, es el reinicio del podcast, estamos dando emociones, pues, para que la gente se sorprenda, pregunte qué pasó. Pero, Ok, no, nada pero más confírmame, ¿ahí me escuchan y me ven bien? sí, Ok, perfecto, perfecto. ya regresé. Sí, pues, gracias, Paola. Pues platicábamos aquí un poquito y la pregunta que te decía con el tema de Ropero es que, pues, Ropero, digamos, para resumirlo, él dice que se refugió en los libros. Y él encontró en los libros de, digamos, no solamente de teología, sino de otras ciencias, respuestas a sus dudas teológicas y afirmó su fe, como bien lo comentabas, ¿no? Me gustaría conocer un poquito más al respecto de esas disciplinas, que las pudiéramos resumir en las ciencias bíblicas, qué es, con qué se come eso y otra pregunta que pudiera hacerte es, ¿cuál ha sido tu experiencia? Mencionabas que pues eres nieta de pastor. ¿Cuál ha sido tu experiencia al estudiar eso y cómo combinas esa parte como devocional, de comunidad, de iglesia, con todos estos conocimientos? Esa es una gran pregunta, amigos. Miren, bueno, vamos para no confundirnos, pues vamos a... Amigos, amigas, buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estés viendo este video. Les comento que vamos a continuar con la transmisión, simplemente tuvimos un poquito de problemas técnicos. Entonces, un servidor y Paola vamos a continuar platicando. El pastor Daniel en este segmento ya no nos va a estar acompañando, pero vamos a continuar platicando sobre estos temas que veníamos platicando ahorita hace unos momentos. Entonces, no te vayas, no te asustes, quédate aquí, continuamos con la entrevista. Muy bien, creo que ya se está grabando. Entonces, pues bueno, Paola, continuando con nuestra plática,
Me gustaría preguntarte, y platicábamos ahorita anteriormente en el segmento anterior, que yo te ponía un ejemplo de Alfonso Ropero, y te quiero hacer una pregunta al respecto de eso. Platicábamos que Alfonso Ropero, yo es un teólogo que sigo, creo que también he visto que tú tienes incluso, no sé si amistad, pero sé que tienes una relación ahí con él. Y yo recuerdo que en una de sus entrevistas él dijo que como él era pastor en su momento, no sé si todavía sigue siendo, pero en su momento ejercía más ese ministerio, y sus colegas pastores como que no lo veían mal porque él leía a filósofos y leía de diferentes ciencias diferentes cosas. Entonces él dice en la entrevista que se terminó refugiando en los libros y de diferentes tipos, ¿no? Sobre todo de filosofía. Y él dice que en esos libros, aparte, digamos, de los libros de teología, de la Biblia, encontró unas buenas ayudas o incluso respuestas a dudas de fe que él tenía. Entonces, esa fue como algo que se me quedó muy grabado. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, no sé si a ti te pase lo mismo o si puedas compartirnos, eh, digamos, qué son las ciencias bíblicas, primero que nada, o sea, porque estamos hablando de esto, sé que tú eres experta en esa materia. Y si también te pasa un poco como ropero, como en el sentido de que en tu estudio de las ciencias bíblicas, que entiendo que ahorita me vas a explicar, pero que ves de muchas ramas, muchas ciencias, si te pasa que ha fortalecido tu fe. Bueno, pues son dos preguntas interesantes. Yo creo que podríamos empezar hablando de lo que son las ciencias bíblicas, que está como de moda el tema, porque propiamente las ciencias bíblicas son nuevas, o sea, surgen en este siglo. ¿Y cuál es la diferencia entre ciencias bíblicas y teología? Bueno, por ejemplo, la teología, Teos, Dios, el Logos estudio es esta disciplina que estudia y reflexiona sobre Dios, ¿no? Debate, estudia y reflexiona sobre Dios. Siempre pongo el ejemplo de la Biblia, ¿no? Digo, bueno, no tengo una Biblia ahorita en la mano, pero digamos que la teología es todo lo que hay de pasta a pasta respecto a Dios, ¿no? Las doctrinas y las ciencias bíblicas son las disciplinas que están alrededor de la Biblia, ¿no? Fuera del formato del libro, ¿no? Por así decirlo. Las ciencias bíblicas tiene, digamos, 5 principales ramas. La primera sería la crítica textual, que es la que busca y hace este análisis del texto desde sus bases textuales. Por ejemplo, si yo leo El Señor es mi pastor y nada me faltará, la crítica textual me va a llevar a esos soportes que puede ser que estén en piedra, papiro, pergamino, rollo, códice, a las lenguas originales en las que se escribe el texto bíblico, a hacer un ejercicio de, digamos, como tipo de grafología, ¿no? Y también estudiar palabra por palabra el significado, la traducción correcta, acercarnos a una pureza del texto, ¿no? Eso es la crítica textual. La otra rama de las ciencias bíblicas sería la crítica literaria, que es la que estudia la composición del texto, las figuras retóricas, los géneros literarios, ¿no? Y eso nos hace apreciar mejor el texto en el sentido de que, bueno, podemos distinguir los libros poéticos y sapienciales en el contexto en el que se escriben, con la lírica correcta, la riqueza del idioma para poder escribir estos libros, por ejemplo, o bueno, ¿no? Las exhortaciones, la lectura apocalíptica, eso es como la segunda rama, que es la crítica literaria. La tercera sería la crítica de las formas, que critica las unidades literarias mínimas, o sea, es como verbos más específicos y un estudio un poco más detallado sobre las palabras que conforman los textos de los cuales tenemos pues los versículos, ¿no? Que tanto conocemos y que tanto repetimos. Otra rama sería la crítica de la redacción o crítica canónica, que esta es, analiza el texto, digamos, tal cual, ¿no? Que eso también es interesante. Y por último sería como el exégesis, que creo que la iglesia o los creyentes están como más relacionados con esta parte del exégesis. Y bueno, de ahí hay otras ciencias en las que se apoyan las ciencias bíblicas, como por ejemplo la filología, es muy importante, determinar de dónde vienen las palabras, la arqueología, que en lo personal la arqueología bíblica es lo que más me ha gustado, saber
donde se encuentran los hallazgos arqueológicos más importantes que pues vienen a fortalecer lo que hoy tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Qumran, Nag Hammadi, por ejemplo, que fue un hallazgo antes de Qumran. Igual, ¿no? Cuando se encuentra un hallazgo arqueológico bíblico, cuál es el procedimiento, ¿no? Porque también eh, hay mucho saqueo, contrabando, y te das cuenta que hay otros intereses, ¿no? Entonces, esa sería como otra ciencia de la que se apoyan las ciencias bíblicas. Otra, por ejemplo, sería la geografía, ¿no? Para determinar los marcos físicos en donde se desarrollan las historias, la antropología, para conocer los marcos culturales, su cosmovisión, la visión de los dioses que tienen, por ejemplo, los rituales que tienen en cuanto a los dioses, la paleografía, que hace la curaduría de los manuscritos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el famoso papiro Ryland número 52, que es la porción más antigua del libro de Juan. Eh, bueno, sabemos que está en papiro, sabemos que el papiro lo sacan de una planta que se da a las orillas de Egipto, la cual en ese tiempo era una plaga. No sé si tú recuerdas, Carlos, que en la película de los 10 mandamientos, cuando la hija del faraón baja al mar, perdón, al río, perdón, y abre unas plantitas para ver pasar el canasto, esas plantitas son los papiros. Entonces, esos papiros eran una plaga en Egipto y son estos filamentos que ponen en una prensa, suelta una savia, así se forma una hoja y ahí estuvo la Biblia escrita muchos siglos en papiro. Entonces, por ejemplo, la paleografía lo que hace es determinar, bueno, este papiro de qué siglo es, hacer esta curaduría que permite también conservar los textos, ¿no? Los rollos que se encuentran, por ejemplo, en Qumran en 1947, pues son rollos en piel de animal, pero estaban en temperaturas que permitió la conservación, pero cuando se descubren tienen que tener otro proceso muy similar de conservación y de curaduría, ¿no? Quizá estuvieron expuestos a algún tipo de plaga que si tú llevas los rollos y los metes con un archivo, con una biblioteca o con otros hallazgos, puede que se contaminen. Entonces, la verdad es que esto de las ciencias bíblicas es un mundo muy interesante, pero bueno, la paleografía sería esto, religiones comparadas, incluso la etnobotánica, ¿no? Y la zoología, que también ya se usan en las ciencias bíblicas, es para poder sacarle, digamos, el jugo al texto, ¿no? Entenderlo y no darlo por hecho, porque creo que como creyentes, la fe muchas veces nos basta y los versículos, las tradiciones como iglesia y todo esto se van haciendo costumbres y clichés que solo creemos sin cuestionar o que solo repetimos, ¿no? Pasa mucho con el tema de la oración, por ejemplo, ¿no? Todos oramos muy similar a la hora de la comida y pues de pronto pedimos cosas raras, ¿no? Como bendice estos alimentos, o sea, no estaban bendecidos, ¿no? O llévaselos a quien más los necesita, ¿no? O sea, se van a desaparecer y se van a ir con ese tipo de cosas que cuando uno empieza a cuestionarse, a decir, ¿por qué creo en lo que creo? ¿Por qué canto lo que canto? ¿Por qué cierro los ojos para orar? ¿Por qué repito esto? ¿Por qué creemos en esto? Pues sí, de pronto la teología da respuestas, pero no las suficientes. Y creo que esto es lo que le pasó a Alfonso Ropero y a cantidad de escritores y teólogos que tenemos, que de pronto pues no nos basta, ¿no? Yo te decía, ¿no? Yo sí fui esa niña rara que después de cantar en la escuelita dominical que el pez se tragó a Jonás, o sea, yo sí decía, maestra, pero ¿cómo un pez se puede tragar un hombre y regresarlo vivo, no? Entonces éramos mal vistos porque nos cuestionábamos, pero son preguntas genuinas que a veces no están dentro de la propia Biblia. De ahí la ventaja, la bendición de tener las ciencias bíblicas, porque muchas de nuestras respuestas no, de nuestras preguntas, perdón, no encuentran una respuesta en la teología. Muchas son de las ciencias bíblicas. Okay. Y si me permites, te voy a poner otro ejemplo Adelante. que es muy común. Por ejemplo, cuando nos visitan en el Museo de la Biblia, pues sobre todo los jovencitos que vienen de iglesias, este,
Y pues ya sabes, ¿no? Esta etapa difícil en la que pues de por sí uno tiene un montón de crisis existenciales y luego súmale que eres creyente, ¿no? O que te obligan a hacerlo, ¿no? Mm. Eh, Muchas de las preguntas que nos hacen son muy sencillas de contestar, pero no se las han podido responder porque no son preguntas teológicas. Una muy común es que mi profesor de filosofía, mi profesor de historia, mis compañeros dicen que la Biblia es un libro que se ha modificado con el tiempo, que han escrito para manipular a las masas, para las mentes débiles y que la han transgiversado muchas veces, que lo que hoy tenemos no es lo mismo que se escribió, ¿no? Entonces, ese argumento yo lo he encontrado, pero infinidad de veces en los grupos que nos visitan, ¿no? De jovencito. Mm. Y la respuesta es muy fácil. Obviamente la Biblia se escribe a mano durante muchos siglos, hasta el siglo XV, 1440, que tenemos la imprenta. La Biblia es el primer libro que se imprime en la historia de la humanidad, de hecho, pero por Ok. supuesto, ¿no? Que todos estos siglos, no solo la Biblia, sino muchos otros textos se escriben a mano. Ahora bien, quien escribe la Biblia a mano son copistas. Estos copistas no es que una mañana se levantaban y decían, hoy voy a escribir Biblias, no. Ellos pertenecían a una escuela. Entonces, ellos escribían la Biblia y, claro, desarrollaban problemas de visión o de postura desde muy jóvenes, pero sus escritos eran revisados porque ellos pertenecían a una escuela. Si tenían una variable textual, porque en ciencias bíblicas no usamos la palabra error, sino variantes textuales, digamos que el copista era humano, se saltó un renglón o cambió una palabra, digamos que los revisores tampoco notaron esa variante. Bueno, aunque tuviéramos miles y millones de variantes en todas las Biblias que se escriben desde los primeros siglos hasta el siglo XV con la imprenta, ninguna variante textual va a decir que Jesús no nació de una virgen, que Jesús no murió y resucitó al tercer día, que no existió el apóstol Pablo o que la iglesia primitiva no hizo todas aquellas hazañas que conocemos. Son variantes textuales en temas terciarios, ¿no? Ni siquiera secundarios, terciarios, ¿no? Sí. Otra cosa es que nosotros tenemos aparatos críticos, ¿no? Que esos aparatos críticos nos dicen lo que estamos leyendo de la Biblia en dónde está guardado. O sea, si se descubrió en piedra, papiro, pergamino, rollo, códice, en qué lengua, en qué año y quién custodia esos soportes, ¿no? Entonces, estas cosas son respuestas que te dan las ciencias bíblicas, muy sencillas, y que a mí me encanta responder estas dudas, estas preguntas, perdón, porque veo que su fe se asienta, ¿no? Veo que, wow, pues sí es cierto, ¿no? Textos medicinales, textos de botánica que se escribieron a mano, nadie los cuestiona, los consideran legado, pero Mm. como es la Biblia, ahí sí los cuestionan, ¿no? Entonces, Cierto. bueno, las ciencias bíblicas, yo estoy segura que tanto, o sea, y también filosofía, historia, sociología, yo estoy segura que muchas personas, como el profesor Alfonso Ropero que mencionas, pues encontramos respuestas fuera de la Biblia, pero que no contraponen la Biblia, no, al contrario, vienen a fortalecer el legado de la Biblia. Sí, 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 sí. Perdón, sí, sí me escucho ahí, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. Ah, Bien. perfecto. Wow, pues lo que comentas, Paula, es cierto. Creo que, y por ejemplo, aquí yo anoté lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo menos 13, que pueden ser más, pero por lo menos 13 ciencias adicionales, podemos decirlo, a la teología, que las ciencias bíblicas estudian. Mi siguiente pregunta podría ser, eh, o sea, de estudiar tanto, de ver tanto, ¿cómo le haces como para porque platicábamos también anteriormente, igual si quieres ahorita comentarlo, ¿cómo le haces para saber de zoología, de botánica, de filosofía, de teología, crítica textual y aún así congregarte los domingos, por ejemplo? O sea, porque me imagino que va a ser bien complicado o difícil, pues tener tanta información, aprender tanto de muchas cosas, y porque normalmente en una iglesia,
pues es como que eso nadie sabemos, pues, ¿no? Nadie nos lo cuestionamos, o a veces si lo sabemos, se ve como un bicho raro. O sea, esa persona que quiere estudiar filosofía es un hereje, ¿no? Este, ¿cómo le haces, pues, siendo experta en este tema de las ciencias bíblicas, cómo empatas, digamos, todo ese conocimiento con tu fe, con tu parte emocional, espiritual? Pues mira, hay una frase que me encanta que creo que me la repito constantemente, que es que hay que tomarse igual de en serio las ofensas que los cumplidos, ¿no? Créeme que mientras más se estudia, pues más reconocemos nuestra ignorancia. Y la verdad es que yo tengo muy claro que si el Señor, si mi Dios me permite aprender, estudiar y conocer, no es para mí, o sea, no es para sentirme más lista que todos, porque evidentemente no lo soy, es para servir a otros. Y cuando tú aprendes temas complejos y los bajas a la iglesia en palabras sencillas y aplicables, creo que ahí se encuentra la razón de la existencia, ¿no? Yo soy existencialista y ahí se encuentra, ¿no? Ahí se encuentra el sentido de la vida. Eh, por ejemplo, ayer en el Museo de la Biblia nos visitó un grupo muy grande de profesores retirados, pero ellos son del Opus Dei. Y bueno, habían maestros de historia, de lingüística, había una mujer que me acuerdo que dijo que era maestra de arte. Entonces, pues agradezco poder tener las herramientas para tener un diálogo sin un lenguaje religioso, exaltando el legado de la Biblia, exaltando este libro tan hermoso y tan perfecto. Y a final de cuentas, yo lo considero un ministerio. O sea, yo soy maestra, a lo mejor no de niños de escuelita dominical, que por cierto se me hace más difícil enseñarles a niños que enseñar ciencias bíblicas. No soy maestra de escuelita dominical o de doctrina, ¿no? Pero es un ministerio en otra esfera, ¿no? Ujú. Y bueno, yo no me dejo de congregar. Em, Fíjate que esto es importante decirlo, ¿no? Porque nunca falta el jovencito, ¿no? El chavito, la jovencita que se va a estudiar teología y aprende algo y llega a su iglesia con una autoridad y una soberbia a querer cuestionar, a querer mover a todo mundo de su fe, a querer decir, oye, pero si sabías que el Génesis no es literal, oye, pero el infierno no existe, ¿no? La verdad es que, mira, no todos estamos llamados a un conocimiento más amplio. Y no sé si se grabó esa parte, amigo, pero vale la pena Ujú. mencionarlo. Siempre pongo el ejemplo de mis papás. Mis papás son gente muy sencilla en su fe. O sea, mi mamá sigue escuchando La Gran Tribulación de Marino desde hace 30, 40 años, ¿no? Y mi papá es un hombre que de Juan 3:16 y las cartas de Pablo y así, pero son verdaderos cristianos. O sea, ellos tienen una tienda de abarrotes en la colonia en la que crecieron, en la calle donde mi abuelo puso su última iglesia antes de partir con el Señor. Y son un referente de mi papá de sabiduría, de integridad, de bondad, de misericordia, mi mamá también. Entonces, a ellos no les hacen falta las ciencias bíblicas, ellos no tienen preguntas tan complejas como las que yo tenía, ¿no? Ellos están bien. Entonces, obvio que cuando yo voy a comer con ellos o a platicar con ellos, yo no hablo de cosas que no les interesen, que no les aporten o que muevan esa fe que ellos tienen, que ellos han construido y que me consta que es una fe genuina y una relación genuina con Dios. Y esto es algo que hay que aprender, ¿no? Hay gente que se siente con el derecho de hostigar la fe de otros, de cuestionar, de burlarse. Y la verdad es que no va por ahí. No todos tenemos estas preguntas tan complejas. De hecho, amigo, yo creo que es un privilegio no tenerlas. Creo que se vive más feliz. Pero las personas que los tenemos, ¿verdad que sí? O sea, se duerme por las noches y sí. Pues las personas que los tenemos, que las tenemos, perdón, qué bueno que podemos ir, prepararnos, digerir y venir y compartir con otros, ¿no? O sea, la otra vez mi mamá me decía, te vi en YouTube hablando de no sé qué, ciencias bíblicas, ¿no?
Por supuesto, pero, o sea, pero yo te puedo decir que mi mamá me bendice más con sus oraciones que yo, con mis ciencias bíblicas, ¿no? Y Mm, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Yo no Sí, dejo de congregarme, no dejo de congregarme y yo no puedo irme a dormir sin orar, porque a final de cuentas hay que tener un pie en la tierra, ¿no? Eh, si un día se van las ciencias bíblicas, si un día se me olvida todo, se me borra la memoria, lo que no se me puede olvidar es lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Yo qué sí vi a bonito. compañeros perder la fe, irse, Sí. ya no Mm. sabían en qué creer. Eh, es, es complejo porque voy a poner un ejemplo, ¿no? De pronto tú y yo crecemos con versículos que hemos escuchado toda la vida y que esos versículos estructuran nuestra fe. En las ciencias bíblicas de pronto hacemos ejercicios en los que nos ponemos a traducir o a ver los contextos o a ver comparar estos textos con otros hallazgos o crítica textual o crítica de formas o etcétera, etcétera. Y resulta que o hay una traducción que no es tan precisa o una interpretación que hemos hecho que no es tan correcta. Ujú. Entonces, de pronto sí viene un shock, ¿no? De, ay Dios, entonces, ¿en qué creo, no? Si este Sí, versículo ha estado mal traducido, y bueno, hago la aclaración, o sea, los protestantes en América Latina hemos desarrollado una fe con la Biblia de Casiodoro de Reina, ¿no? Con la Reina Valera 1960. Pero sí. incluso Casiodoro, amigo, al pie de página de su obra, él reconoce que toda traducción es perfectible. Entonces, podemos en estos ejercicios o en este mundo de las ciencias bíblicas toparnos con cosas que a lo mejor ni siquiera hay respuesta de momento, ¿no? Y eso hace que te confrontes con tu fe, pero pues yo, mira, no se me olvida esas cosas que Dios ha hecho por mí, por mi familia, que no se encuentran en los libros, que no son cosas de ciencia, que ni siquiera son cosas de lógica, ¿no? Que sí son cosas espirituales, místicas, personales, que no puedo negar que ahí están. Entonces, bueno, y la otra cosa que te quería decir es, cuando a mí me invitan a dar clases a una iglesia, eh, no importa si el pastor no asistió a un instituto, no importa si el pastor solamente pues es autodidacta y solo predica los evangelios, no, o sea, a mí eso no me importa. Yo tengo que honrar y sujetarme porque yo solo soy la maestra, ¿no? Mm. Yo daré cuentas como maestra, pero yo no tengo derecho a llegar a cambiar, a criticar, a exhortar, no, yo voy, enseño lo que me han pedido que enseñe, si me piden mi opinión con todo gusto la doy, pero el pastor es el pastor, yo no lo ungí, o sea, yo no le puse ese púlpito y lo puse ahí, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que no se nos olvide que aunque puedas saber mucho, entre comillas, porque pues, creo que mientras uno más estudia más, te digo que reconoce su ignorancia, Ujú. pero hay autoridades en la iglesia y creo que esta parte de la sujeción de una vida espiritual, de saber en qué momento hablar, en qué momento callar, con quién hablar ciertos temas, con quién no, yo creo que es también parte de cuidarte a ti mismo, ¿no? Y de ubicarte en lo que te toca hacer y hacerlo lo mejor posible sin una vanagloria, sin una falsa piedad, ¿no? Mm. Hacerlo para servir. Claro, sí, fíjate que, y creo que lo mencioné anteriormente, yo creo que tú eres una de las personas que, pues, en lo que compartes y en lo que hemos estado platicando, ahora últimamente, pues sí, creo que es una persona que justo comparte, justo por eso, el gusto de compartir, no digamos para vanagloriarse a sí mismo, como dice la palabra, no, sino el hecho de compartir. Y así, pues creo que qué padre que haya creyentes como tú. Podemos aprender mucho, mucho de ti y mucho de creyentes como tus padres, que sin duda hay mucha gente, como tú dices, ¿no? Que no necesitan y que nunca se hacen preguntas medio extrañas, extrañas en el buen sentido, y que al final de cuentas te hagas esas preguntas o no, todos vamos para donde mismo porque todos, digamos, creemos en lo mismo, ¿no? Sí, creemos así.
Pues qué padre. Se me ocurren muchas cosas que preguntarte, el tiempo nos gana. Pero por ejemplo, me gustaría saber también, eh, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a esa gente? Entiendo que las ciencias bíblicas, a lo que me platicas, son, digamos, responden quizá preguntas que la teología no puede responder, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, por decir algo. Vamos a suponer que las ciencias bíblicas me imagino que pueden responder o intentan responder la pregunta de qué tipo de pez fue el que se tragó a Jonás, por decir algo. Sí. Eh, ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a una persona que dice, es que si no está en la Biblia, pues eso no es importante saberlo? Y que no solamente dice eso, sino que también te puede criticar, nos puede criticar, decir, ¿para qué pierdes el tiempo en ver qué tipo de pez era o cosas así? ¿Para qué estudias ciencias bíblicas si realmente con lo que está en la Biblia es suficiente? ¿Qué podrías comentar al respecto? Mira, por ejemplo, en ese sentido, las ciencias bíblicas nos ayudan a hacer una buena apología. Estamos en un punto en el que las religiones orientales están entrando a América Latina. Antes era muy difícil ver un Buda o ver que alguien hablaba de chakras o ver que alguien tenía en su casa pues algunos elementos o creencias, ¿no? De religiones orientales. Hoy todas estas religiones orientales están llegando a América Latina y como la gente al final del día busca en qué creer, porque creer en algo es una necesidad intrínseca del ser humano, cuando nosotros presentamos el Evangelio a un no creyente, el no creyente, como tiene varias opciones que a lo mejor antes no tenían, o sea, hoy te ofrecen en YouTube estudiar el Corán gratis, ¿no? Hay misioneros, mormones, hay testigos de Jehová, está la santería, el satanismo, las meditaciones, etcétera. Entonces, si tú quieres presentarle a alguien el Evangelio y tú no puedes darle respuestas del nivel que religiones como la Nueva Era, que religiones orientales dan, pues entonces estás haciendo una mala presentación del Evangelio. Yo sé que antes no era necesario responder estas preguntas, o sea, antes la gente le compartías, como sucedió en México y en muchos países de América Latina, ¿no? Que la gente encontraba un chic o iba a una predicación masiva y se convertían. Y la parte de la fe le bastaba, y el decir, porque la Biblia lo dice, le bastaba. Hoy, con estas religiones que están entrando y con la cantidad de información que se tiene a la mano, necesitamos dar elementos más allá. Entonces, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de cuando yo hablo con feministas radicales. Ellas se burlan y se ofenden por estos pasajes del Antiguo Testamento en donde pues pareciera un Dios machista, ¿no? Donde se prohíbe entrar a la mujer al templo cuando está impura, donde se habla de que Salomón tenía tantas esposas. Entonces, por supuesto que de manera literal, como el mundo interpreta la Biblia, pues por supuesto que están medio raros algunos pasajes, obviamente que sí. O sea, ahí necesitamos las ciencias bíblicas para compartir con mayor profundidad, para hablar que esta historia de la Biblia se presenta en un contexto social y cultural específico, una sociedad pastoril en la que en este momento lo importante es preservar la vida, multiplicarse para ser muchos para la guerra y en ese sentido pues es honroso que se tengan muchos hijos y que la mujer esté en la casa y la parte de las creencias y los rituales. Entonces estas son respuestas que damos también desde las ciencias bíblicas y que la misma teología no te puede dar una explicación tan amplia, tan precisa, con datos tan duros, como los que se necesitan para compartir tu fe, por ejemplo, con este tipo de personas que te comento, ¿no? Obviamente ese es un sector, pero hay muchos más. O sea, si tú hablas con un filósofo y le quieres dar respuestas desde la teología, pues es mejor, o sea, te ahorras miles de años si das respuestas desde la filosofía, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor antes no se necesitan, o te digo, no todos, pero hoy, por ejemplo, la mayoría de las personas en sus trabajos,
con sus amigos, pues cuando quiere compartir el evangelio, hay muchísimos más argumentos a cuestionar que los de antes. Um, el fenómeno del pentecostalismo, por ejemplo, en América Latina en general, pero aquí en México, creció mucho en estos grupos de AA, con adictos, con gente que lo que necesitaba era una respuesta a su necesidad espiritual, pero hay gente que necesita una respuesta a su necesidad intelectual, ¿no? Y ahí es donde necesitamos las ciencias bíblicas. Entonces, no se estresen si ustedes, el Señor les ha llamado a compartir su fe con gente sencilla, que no se cuestiona muchas cosas, pues qué afortunados, ¿no? Quizá con los mismos textos, la misma historia, el mensaje y la razón del por qué tenemos un Salvador puede ser suficiente, pero la mayoría de las personas hoy en día sí necesitan respuestas más complejas porque las preguntas son más complejas respecto a quién es Dios, qué es la Biblia, la veracidad de la Biblia, para qué existimos, si es la única religión verdadera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues para ir cerrando, mi amiga Paola, creo que hemos tocado varios temas, creo que se quedan algunos temas abiertos, creo que da para mucho esta plática, ojalá que podamos seguir platicando al respecto, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. Eh, Creo que sería genial, por lo menos yo lo digo para mí, tener una compañera, una feligrés como tú en mi iglesia, porque pues no sé, creo que yo me identifico un poco contigo. O sea, por ejemplo, a veces que me estoy bañando y me salen preguntas así medio extrañas, o que estoy por dormirme y así preguntas medio, que a lo mejor no es como que uno se cree importante ni tampoco sean preguntas que nadie se ha hecho, pero me llegan, pues, ¿no? Y pregunto con mi familia y pues ellos pues no les interesa, no les importa, ¿no? Pero platicar contigo pues me da esperanza de que hay más gente que se pregunta. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú ves que en el futuro las iglesias, la iglesia, por llamarlo así, la comunidad de creyentes a través a lo largo del mundo, crees que poco a poco vaya a haber más gente, más feligreses así como tú, que se interesen por estos temas, incluso que les permitan seguir en las iglesias con estas dudas, estos temas? ¿O tú realmente no ves un futuro muy esperanzador así para para gente como tú? ¿Qué piensas al respecto? Gente como yo. No, pues de Como hecho yo también, perdón, como nosotros, por decirlo. no entendí perfecto, no te preocupes. No, pues yo creo que esa es la tendencia. Mira, hace 40, 50 años, la gente que se convertía, pues repito, a diferencia de las iglesias históricas, ¿no? Pero el movimiento del pentecostalismo, pues sí era gente que tenía situaciones urgentes, ¿no? Alcoholismo, violencia intrafamiliar, contextos muy duros, ¿no? ¿Cuánta gente hace 50, 40 años no se convirtió en hospitales en medio de una situación así? Pero si tú analizas el legado de esas personas, esas familias, la cuarta generación de cristianos, quinta generación, pues ya ha sanado ese tipo de cosas, ¿no? Ya su vida tiene otro tipo de necesidades, ¿no? El crecer de pronto en la iglesia, escuchando los sermones, los mismos versículos, cantando, da identidad, por supuesto, pero si no tienes un hambre un poquito más personal y si no te das a la tarea de redescubrir a tu Dios, redescubrir su palabra, pues solamente vas a vivir pues una tradición, ¿no? Como, pues soy cristiano y voy a la iglesia porque tengo que hacerlo. Pero cuando desde lo que tú eres buscas vincularte con ese Dios, que es algo que no se hacía, por ejemplo, alguien que estudió gastronomía, ¿no? Y que creció en la iglesia, que puede decir, ¿cómo sirvo a Dios en eso, ¿no? Si tiene este tipo de preguntas existenciales como tú y como yo, pues hay una teología de la comida que nos ha escrito, ¿no? Pedagogos, una teología de la niñez, apologetas, que me da gusto que cada vez sean más,
y muchos de ellos del área de las exactas, ¿no? De matemáticos, físicos, que son apologetas. Entonces yo creo que cuando uno de verdad se da la tarea de decir, bueno, vengo de una familia creyente, pero esto es la historia de mi abuelo con Dios, mis padres con Dios, yo desde mis necesidades más personales, desde mi personalidad, mi historia de vida, mis intereses, ¿cómo puedo yo vincularme con ese Dios? Y aunque no todos estamos llamados a la academia o a ser maestros o a pastorear, pues sí me da mucho gusto cuando la gente se puede vincular de una manera más profunda y personal con Dios, que repito, muchas veces a través de las ciencias bíblicas. Un ejemplo que te puedo poner para que podamos entender a lo que me refiero es, ¿cuántos jóvenes que eran buenos para el fútbol, para la natación, para algún deporte, no pudieron practicar y desarrollarse porque a los papás les enseñaron que los domingos tenían que estar todo el día metidos en la iglesia, ¿no? O que eso no edificaba, o que habían cosas más importantes, o que lo espiritual era más importante, ¿no? Muchos. Pero si, por ejemplo, alguien se atreve a vincularse con su Dios desde lo que es, desde su esencia, desde su personalidad y echando mano de otras cosas que antes no eran tan conocidas, pues por supuesto, o sea, hay temas en los que yo digo, híjole, necesitamos un sexólogo, pero que sea cristiano, ¿no? O sea, que tenga ese diálogo. Y a veces no lo hay y acudimos a otros, ¿no? O no sé, te puedo decir un veterinario, un físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando los mismos textos ya son tan mecánicos, ya ir a la iglesia y cantar es tan mecánico, pues puedes preguntarte, ¿no? ¿Cómo puedo vincularme y redescubrir la Biblia? En el museo hay gente que es creyente de 20, 30 años y piensan que la Biblia cayó del cielo con punto, coma, empastada, encuadernada y con separador de borreguito. Cuando tú les cuentas cómo se forma este libro, se reencuentran con el libro, o sea, tienen argumentos y un conocimiento desde las ciencias bíblicas que aporta a su fe, que hace que valoren, que hace que revivan ese amor y esa importancia. Cuando, por ejemplo, damos alguna clase de historia del cristianismo en México, cómo llega la Biblia a México, pasa algo, ¿no? Te reconectas con tu fe, redescubres, vuelves a valorar. Entonces, pues por supuesto, o sea, eh, hay gente que ya se sabe la Biblia de memoria y que ya saben por dónde va el pastor cuando toca un tema y que ya las alabanzas es como, ¿no? Pero cuando te das a la tarea de, pues, echarle un ojito a la profundidad de lo que es el cristianismo, el texto bíblico, sí te reencuentras. Y yo creo que esto, pues, sobre todo para quienes crecimos en la iglesia o quienes crecieron en la iglesia, no te puedes quedar con lo que, o sea, con lo que te enseñaron tus papás. Ese era el cristianismo de tus papás, ¿no? No te puedes quedar con eso. Atrévete tú a tener tu propia historia con Dios. Y en ese sentido, por supuesto, veo también, pues que esta es la generación donde más jóvenes universitarios hay, dentro de, pues, del cristianismo, ¿no? Y por supuesto que, o sea, antes no, porque en esta escatología que practicábamos de que Cristo viene, no te vaya a agarrar en la universidad, Cristo viene, dedícate a predicar. Hubieron generaciones donde no habían cristianos universitarios, pero en esta ya. Y en ese sentido, imagínate a alguien que está acostumbrado a escuchar grandes cátedras en una universidad, pues de pronto necesita algo más, ¿no? Necesita posicionar o reposicionar el Evangelio, la palabra de Dios, el valor de la Biblia, la perfección del mensaje, desde la exégesis, desde la crítica textual, desde la filología, desde la historia, desde la antropología. Entonces, por supuesto, o sea, esto apenas empieza, las ciencias bíblicas tendrán 100 años, un poquito más, pero yo sí creo que es parte de la provisión divina para poder conocer más acerca de Dios, totalmente. O sea, esto no es una moda. Algo que puedo asegurar es que las ciencias bíblicas no son una moda, son una provisión divina para que las personas, los creyentes y los no creyentes, podamos vincularnos de una manera más profunda con Dios.
Ahora, no me quiero extender mucho, pero por ejemplo, aquí podríamos plantearnos, ¿no? Aquella premisa de Tomás de Aquino. Si alguien puede llegar al conocimiento de Dios a través de la razón, y yo te puedo decir que en el Museo de la Biblia, dando el recorrido y hablando de ciencias bíblicas, yo te puedo decir que hay gente que se regresa y me pregunta, oye, recomiéndame una iglesia porque quiero escuchar una predicación. Oye, si me voy a comprar una Biblia, ¿cómo la pido? ¿Qué Biblia compro? O personas que llegan al museo, empiezan a estudiar ciencias bíblicas sin creer en nada y empiezan a descubrir a Dios desde la razón, cosa que la mayoría de la gente desde la fe y desde Sí. la emoción, ¿no? Yo sí soy testiga de mucha gente a quien a través de las ciencias bíblicas les surge un interés y un hambre por lo espiritual. Por supuesto que la obra de convencer es del Espíritu Santo, pero sí es un gran gancho, sí es un gancho. O sea, ayer los diálogos que tuvimos con la gente del Opus Dei, pues digo, gracias a Dios que pueden tenerlos aquí porque ellos jamás van a entrar a una iglesia cristiana, ellos jamás van a entrar a una iglesia protestante a buscar tener un diálogo. Y si entran, difícilmente alguien va a poder tener un diálogo con ellos. Entonces, por supuesto que esto apenas empieza. Del mítico se vienen cositas, se vienen cositas, a esto apenas empieza y totalmente. Yo sí creo que las ciencias bíblicas son una provisión divina para que nuestra fe en este contexto cultural, histórico y social se siga fortaleciendo. Claro, claro. Yo comparto exactamente eso lo que dices y a mí me ha tocado ver en las iglesias donde yo me congrego, en las iglesias que he visitado, que yo considero también que hay mucha necesidad, sobre todo los jóvenes tienen mucha necesidad de otro tipo de respuestas. Desafortunadamente, no sé si decirlo desafortunadamente o afortunadamente, no quiero que se malentienda, pero mucha gente sale de la iglesia, muchos jóvenes salen de la iglesia no por Dios. Afortunadamente no es por Dios. Muchas veces, desafortunadamente, salen de la comunidad porque no encontraron, digamos, respuestas a ciertas preguntas que a veces ni siquiera son de Dios, sino son de otra índole. Pues como te decía ahorita hace un ratito, pues qué bendición, yo considero una bendición que en nuestras iglesias haya gente como tú, gente que le interese pues todo este tema y que le interese compartir, ¿no? Porque pues, al final de cuentas eso es el evangelio, al final así es. Pues qué padre, Paula, mi perrita también está emocionada, por eso la escuchas ladrando. No, Eh, no me escucho. y me gustaría ya para ir cerrando, terminar con una última pregunta, que básicamente es de lo que venimos platicando, es, como yo te decía, veo muchos jóvenes que tienen muchas dudas. Y yo te pudiera contar de muchas experiencias donde pues gente se ha acercado a tu servidor y obviamente uno siempre, desafortunadamente a veces uno cuando estudia teología y lo que decías hace rato también, como que uno se mete el chip de que a cualquier pregunta tú tienes que tener una respuesta, así sea mala o no, pero nunca te puedes decir no sé. Eh, yo le pido a Dios que todos los días que me ayude mucho a decir no sé, porque hay muchas cosas que no sé, la verdad. Me cuesta, debo aceptarlo, pero le pido a Dios que me ayude a responder de esa manera. Y te digo, las veces que he respondido de esa manera, a veces me gustaría tener alguna respuesta, ¿no? No la tengo. Eh, y muchos jóvenes tienen muchas dudas. La pregunta sería, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes que seguramente tú has visto en las iglesias que tienen muchas dudas, que los adultos a veces los rechazan por tener esas dudas? ¿Qué consejo les darías? ¿O puedes compartir algo de tu experiencia? ¿Qué hiciste tú para fortalecer esa fe y continuar por este camino? Pues mira, de entrada, la duda no es pecado, ¿no? Preguntar y tener dudas no es pecado, al contrario, tener dudas es de una persona sana, porque en las sectas, por ejemplo, nadie se cuestiona la opinión de un líder, ¿no? Y van al matadero a cometer crímenes. Entonces, tener dudas, cuestionarte, pensar, repensar, replantearte, pues es de alguien sano, no solo espiritualmente, sino mentalmente. Entonces, ninguna pregunta es ofensiva y una duda no hace que tú seas un pecador o un rebelde.
En este sentido, yo creo que voy a ver un poquito más pastoral, aunque obviamente no soy pastor, pero mm, si tú supieras, amigo, que creo que te imaginas la cantidad de jóvenes que me han escrito que quieren platicar conmigo y que me dicen, por ejemplo, es que estoy confundido en mi sexualidad, pero si lo hablo con mi pastor, mis papás sirven, o mi papá es el pastor, ¿no? O estoy confundido en mi sexualidad, eh, siento que me atraen personas de mi mismo sexo, pero con quien lo hable en la iglesia va a ser un escándalo porque yo tengo 20,000 cargos en la iglesia, ¿no? Entonces, a veces, amigo, tan solo expresar la duda ya es sanador, ya es liberador, ¿no? Porque, em, pues, yo lo que les digo en este sentido, por ejemplo, es, em, puede ser una etapa, puede ser pasajero, la alimentación, estamos bombardeados de hormonas, lo que ves en las redes sociales, o sea, vaya, creo que nada más el hecho de que ellos externen aquello que les aqueja, que les pesa, que Es terapéutico, ¿no? sí, 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 totalmente. Y entonces uno, bueno, trata de ponerle ahí los elementos, no puede ser esto, puede ser lo otro. Y el hecho de escucharlos y darles muchas opciones y no condenarlos, ¿no? Decir, ah, claro, o sea, tienes un demonio de homosexualidad, ¿no? O claro, eres un vil pecador, o claro, estás mal, o te vas a ir al infierno. Pues, por supuesto que no. Tan solo el hecho de escuchar y decir, bueno, como tú hay millones, ¿no? Bueno, como tú mucha gente ha pasado por ahí. Bueno, es que eres ser humano, es que eres un ser sexuado, es que estás bombardeado de imágenes, es que la alimentación está llena de hormonas y eso también hace que de pronto pues estés sobrecargado de hormonas, etcétera, etcétera. Tan solo eso pues hace que ellos ya empiecen a tener, ¿no? Esta responsabilidad sobre su vida espiritual y no todo verlo como bueno o malo, ¿no? Como es pecado o no es pecado. La verdad es que la vida es más compleja que eso. Hay situaciones que son pasajeras, hay situaciones o dudas que es más lo que hay alrededor de la duda que la misma duda en sí, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, el decir, oye, ¿de verdad le interesamos a Dios? O sea, es que somos tantos millones de personas y todos hacemos exactamente las mismas tonterías. ¿De verdad le interesamos? O sea, ¿por qué no acaba con nosotros? Pues por supuesto que a lo mejor no hay una respuesta, pero el externarlo no es pecado y de lo que habla es de alguien que piensa su fe, ¿no? Que piensa en ese Dios y que se cuestiona cómo se vincula. Entonces, para nada es pecado, ustedes son libres de externar las dudas, claro, con respeto y todo, pero son libres de externarlos porque habla de gente sana. Y las respuestas, bueno, eh, yo entiendo que muchas veces este tipo de cosas, pues por lo que me dicen cuando me buscan, pues no son cosas pues para hablar con gente dentro de la iglesia, ¿no? Y más cuando hay tantos intereses involucrados, tristemente. O los papás pastorean o los papás sirven o ellos tienen cargos, pero yo creo que por eso es importante este tipo de espacios. O sea, yo sé que tanto tú como Dani, pues son gente que saben pastorear y que lo que hacen es también como ser estos faros en medio de la oscuridad en donde un joven que tenga alguna duda, alguna crisis, les puede escribir y les puede decir, me pasa esto, y de pronto si ya son dos, tres, cuatro, bueno, ustedes ya buscarán amigos y podemos hacer algo, un conversatorio, un taller o algo, ¿no? Pero eso es importante, buscar una opinión referente, buscar a alguien a quien se puedan acercar. Las redes sociales no son del todo malas, ¿no? Hay gente que vale mucho la pena y gente como ustedes que sé que tienen esta parte pastoral. Yo repito, yo no soy pastor, pero tienen esta parte pastoral y esta parte de que, por supuesto que su idea es servir genuinamente. Entonces, revisen eh, este tipo de blogs, este tipo de podcasts, revisen el testimonio, revisen la formación académica. De pronto, si tienen una duda respecto a sexualidad, pues no van a ir con un hermano que es diseñador gráfico y que hace memes, ¿verdad? O sea, pero hay mucha gente y las redes sociales lo bueno que nos han dado pues es esta cercanía y esta vinculación con otros hermanos de la fe, que a lo mejor hoy podemos tener más cerca a pesar de la distancia y que bueno, pues yo
sé que tú eres, estudiaste economía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo no había conocido a alguien que estudiara economía y teología. Entonces, por supuesto que esta parte de las redes sociales es una bendición porque nos permite hacer alianzas que son en realidad esta extensión de lo que es la comunidad de fe. A mí, por ejemplo, digo, no doy clases por mensajes, pero por supuesto que si veo una necesidad genuina, me pueden buscar, no uso Facebook, solamente Instagram, pero ahí estoy. Y sé que si les escriben a su podcast ustedes o que si se comunican contigo, con Carlos, sé que van a estar ahí porque es esta parte de enseñar por servir. Entonces, pues no se queden con la duda que mata más que la misma duda, sino pues siéntanse en la libertad de buscar gente que genuinamente hace cosas no para hacerse famoso, no para figurar, sino para dar respuestas, ¿no? Para servir. Y estamos para servirles. Pues muchas gracias, Paula. Gracias. Yo me quedo muy, muy contento por esta plática. He aprendido bastante. También sé que se quedan muchos temas en el aire y abiertos que pudiéramos haber profundizado. Vamos a dar libertad también, amigos, amigas, a los que están viendo este video, los que están escuchando esto, pues que puedan dejar sus dudas, hablando de las dudas, que puedan externar sus dudas, sus comentarios, qué es lo que piensan. Si tienen algún otro tema de interés que quisieran que Paola y tanto Daniel como un servidor pudiéramos platicar, pues son bienvenidos. Bueno, pues nada, yo creo que han sido una hora pasadas, Paula, de mucho aprendizaje. Repito, que ojalá tuviéramos a más gente como tú más cerca. Es cierto lo que dices, a través de las redes sociales pues nos sentimos un poquito más de cerca, pero ojalá que la gente que escuche esto, que te siga, que pueda aprender un poco, pues que se anime a preguntar, a cuestionarse y que sepa que pues Dios está ahí para que nosotros lo descubramos. También conformarnos, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que nunca tendremos todas las respuestas en estos temas. Eh, Afortunadamente así es. Imagínate qué Dios tan pequeño sería si tuviéramos todo. Entonces, pero bueno, eso nos motiva a seguir descubriendo a Dios y a seguir amándolo cada vez mejor. Entonces, pues bueno, amiga, gracias nuevamente por acompañarnos. No sé si quieras dar algún mensaje, mencionar tus redes, la red del museo. De todos modos, todo eso vamos a ponerlo aquí en los comentarios y en la descripción del video, pero bueno, está de tu tiempo. Pues no, pues si les puedo servir en algo, cuenten conmigo. No soy pastor, no pastoreo, así que de pronto yo tengo muy claro que mi labor es enseñar. Si me empiezan a seguir en Instagram y de pronto ven que subo una historia y con una canción del mundo, no me juzguen, yo soy maestra, yo no pastoreo. Y lo que trato de hacer es un cristianismo real, ¿no? Entonces, pues desde esta parte de lo que es la gente real, pues trato de servirles. Si algún día, como bien dijiste, no tengo la respuesta, se los haré saber, pero les ayudaré a buscar a alguien que sepa orientarles en ese tema, ¿no? Alguien que sea experto en ese tema. Entonces, bueno, de verdad, si en algo les puedo servir, visiten el Museo de la Biblia, pueden escribirme para agendar un recorrido, pueden invitarnos como museo a su iglesia, hablar sobre cómo se forma la Biblia, podemos llevar ejemplares si es que viven muy lejos. Y bueno, la idea de verdad siempre es sumar, siempre es servirles y pues no duden en llamarnos, en invitarnos y en visitar el museo. Y muchas gracias, amigo, por tu paciencia, por el espacio. Gracias. No. Gracias a ti. Creo que hemos sido muy bendecidos con tu presencia aquí, amiga. Pues bueno, amigos, amigas, buenas noches o buenos días, buenas tardes cuando estén viendo esto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Bye.